Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cuántos bendecidos, cuántos agradecidos amanecieron en este hermoso día? Yo aquí los vengo saludando otro día más, ¿verdad? Dando gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos permitió, dando gracias por la misericordia y la fidelidad de Dios, porque hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado, hasta el día de hoy Dios ha estado aquí con nosotros y yo les mando un saludo a la distancia, un abrazo a ese pueblo de Dios que oye la palabra, que oye estas pequeñas reflexiones que trae para ustedes su hermana María Nieto, que aprendo yo y aprendemos todos, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? En la reflexión pasada hablábamos qué es la Navidad. Estamos en el mes de diciembre. En este mes pues estamos culminando un año más de vida que Dios nos ha dado. Nos faltan pocos días. Estamos hoy a 14 de diciembre, ¿verdad? Y se está terminando el mes. Y en este mes celebramos, ¿verdad? El mes de la Navidad. Y yo les dije que la Navidad significa nacimiento. Eso fue lo que yo les dije, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en la Biblia, eh, qué es el nacimiento, ¿verdad? El nacimiento de Jesús en la Biblia, la palabra Navidad en la Biblia solamente la va a encontrar como nativitas, que quiere decir nacimiento, y durante los días navideños recordamos que Dios vino a este mundo y nació como un bebé. Y la historia en la Biblia está en Mateo 1:18 al 25 y en Lucas 2. Ahí vemos que Jesús no era un bebé común y corriente. Él era Dios encarnado y venía con una misión específica para salvarnos de nuestros pecados. Él no era un niño común y corriente. Y esto lo habíamos leído en la grabación pasada, en la reflexión pasada. Y yo quiero agregar unos puntos, ¿verdad? Unos puntos importantes que tenemos que aprender qué significa la Navidad. O sea, aquí vimos que la Navidad significa nacimiento. Y vimos que el niño Jesús nació como un bebé, pero no era un niño común y corriente. Y quiero que veamos algunos puntos y que aprendamos algunos puntos. Porque yo viví muchos años la Navidad y no sabía cuál era la Navidad. No sabía cuál era el propósito por el cual el Señor Jesucristo había venido en carne. Y en la grabación pasada yo les puse que era un texto en el cual teníamos que poner mucha atención porque de ahí provenía todo, y el texto principal estaba en Juan 1:1 y en Juan 1:14, y se los voy a volver a leer. Y dice así en el nombre de Jesús: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Dios es desde el principio, hermanos. Él fue el dueño de la creación. Él es Dios. Y en Juan 1:14 es el segundo punto. El primer punto ya lo vimos en Juan 1:1 y el segundo punto lo vamos a ver en Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y yo les dije que la palabra de Dios es el verbo. ¿Y quién fue hecho carne? El verbo. ¿Quién nació
en Belén, en la ciudad del pan. ¿Quién nació? Jesús. Ahí se hizo carne el verbo, ¿verdad? La palabra. A ver si me doy a entender. En punto número 3, en Mateo 1:18, dice el punto número 3, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. O sea que nos damos cuenta que Jesús no traía sangre ni de María, no traía sangre ni de José, porque él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Tercer punto que estamos aprendiendo. Y en el cuarto punto dice, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nos damos cuenta, yo siempre lo saludo y digo, el pueblo de Dios. Fue ese pueblo en que Jesús vino a salvarlo de sus pecados, o sea, a cada uno de nosotros vino Jesús a salvarnos de nuestros pecados. Por eso Él nació, hermanos, porque Él vino en carne. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y el texto principal está en Juan 1:1 y Juan 1:14. Ese es el principal texto en el cual estamos aprendiendo, ¿sí? Y luego en Lucas, Jesús nació en Belén, ¿verdad? En la ciudad del pan. Y luego en Lucas 2:7 dice, y dio a luz un hijo, el primogénito, y lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en el mesón. O sea, hablábamos de la fecha del nacimiento de Jesús y yo les dije que en la Biblia no se halla la fecha exacta, ni el día ni la hora en que Jesús nació. La Biblia no lo narra, hermanos. Y yo no sé si alguien lo encuentra, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Por encontrar la fecha exacta del Señor Jesucristo, del nacimiento, pero no la hay. No está la fecha exacta. Es mentira que nació el 24 de diciembre, pero gloria a Dios por aquellos que celebran una Navidad, por aquellos que reconocen que Jesús vino a salvar el pecado del pueblo, el pecado de su pueblo, que vino a salvar el pecado de cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por todos aquellos que celebran el nacimiento del Señor Jesucristo. Y yo creo que ese día tenemos que tomar en cuenta que va a haber un cambio en nuestras vidas. Por eso es que estamos aprendiendo esto. La gente dice, ¿verdad? El mundo dice que Jesús nació el 25 de diciembre y que Juan el Bautista nació el 24 de junio, pero no hay fecha de ninguno de los dos, hermanos. Yo no sé si Dios no quiso que supiéramos la fecha del nacimiento de ellos dos, o se les olvidó a la gente poner la fecha en la Biblia, pero yo creo que lo más importante no es la fecha. Lo más importante es que nosotros reconozcamos a Dios como nuestro Salvador, que lo reconozcamos, que Él vino a este mundo y se hizo carne y tuvo que pasar tres procesos. Tuvo que pasar el nacimiento, tuvo que pasar la muerte y tuvo que pasar la resurrección para que se cumpliera el propósito de Dios en esta vida. Y les voy a leer algunos textos bíblicos y les voy a leer en este día. Les voy a leer Lucas 2:11. Así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, dice la Biblia. Pero el ángel les dijo, no temáis,
porque he aquí os doy nuevas grandes de gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vieron cómo el niño fue encontrado acostado en un pesebre, o sea que la Biblia no narra la hora que nació ni el día, ni tampoco narra quién ayudó a María en el parto. Tampoco lo narra, hermanos, y seguimos leyendo. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, oiga bien esto, es un texto bien importante porque nosotros a veces leemos y leemos y leemos y no entendemos. Y cada línea que nosotros leemos de la Biblia es algo que nos trae para que nosotros conozcamos. Y vea lo que dice esto. En Lucas, 2:13 dice, y repentinamente apareció con él y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestes, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjese, una multitud de huestes celestiales vinieron ese día a alabar al niño que había nacido y que estaba envuelto en pañales. Pero ese niño era Dios mismo, era ese Dios que cuando llegara su tiempo iba a salvar a su pueblo. Vean qué tremendo, ¿verdad? Que aquí nos da una tremenda enseñanza, porque Dios vino como bebé y él supo lo que era un bebé. Vino como niño y él supo lo que era ser un niño, todos los procesos que pasa un niño. Y él vino como adolescente y supo todos los procesos que pasa un adolescente. Y vino como joven y supo todos los procesos que pasamos nosotros como jóvenes. Y después se hizo adulto y pasó los procesos que nosotros pasamos como adultos. Porque la Biblia narra que él empezó su ministerio a los 30 años. Él ya era un adulto. Como Dios vino a pasar cada etapa, como niño, como bebé, como adolescente, como joven y como adulto, para que él nos pudiera entender a nosotros. Aparentemente, ¿verdad? Ahí en la Biblia narra en pocas hojas, pero si usted se da cuenta cuánto tiempo pasa uno como niño, cuánto tiempo pasa uno como bebé, cuánto tiempo pasa uno como adolescente y cuánto tiempo pasa uno como joven y cuánto tiempo pasa uno como adulto. Son procesos que Dios pasó para que nos pudiera entender a mí y a usted, porque nosotros fuimos niños, nosotros fuimos adolescentes, nosotros fuimos bebés, nosotros fuimos jóvenes y fuimos adultos. O sea, aparentemente es algo pequeño, pero él tuvo que pasar todos esos procesos para que nos pudiera entender. Y seguimos leyendo, ¿verdad? Y dice, para darle gloria a Dios vinieron las huestes celestes. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ellos regresaron al cielo a seguirle alabando desde el cielo. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron y los pastores le decían, pero María guardaba todo esto en su corazón, meditaba todo esto en su corazón, y volvieron los pastores a glorificar
y volvieron los pastores glorificando y alabando al Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Quiero que pongamos mucha atención, ¿verdad? Porque mucha gente lo sigue adorando como niño, pero hoy es nuestro Salvador, ¿verdad? Y va a ser otra enseñanza, pero yo quiero hoy leérselo, ¿verdad? En este día quiero leerles algo, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que Jesús, yo les dije que habían pasado 3 manifestaciones. Fue el nacimiento, fue la muerte y fue la resurrección para que Él pudiera salvar a su pueblo, del cual estaban hablando en Lucas. Les voy a leer un pedacito porque este va a ser otra enseñanza, otra reflexión. Y dice en Juan 19:30, en el nombre de Jesús, dice, y cuando Jesús, dice la palabra, en Juan 19:30, dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. El texto consumado es una sola palabra. Fue un grito triunfante, lleno de rico significado. El que quiso decir simplemente que su vida terrenal había terminado. O sea, nosotros celebramos la Navidad y celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo terminó de ser un niño cuando fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó. Y aquí lo dice, ¿verdad? En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es. Era, dice, simplemente que su vida terrenal había terminado. Dejó de ser hijo en la carne, porque fue el unigénito de Dios, el único que podía salvar al mundo. Eso quiere decir unigénito, uno. Otro no puede venir a salvarnos porque Él ya vino a salvarnos en la cruz del Calvario y vino a salvar a su pueblo. Pero Él era Dios desde el principio. Simplemente que Él tenía que derramar la sangre en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Él dejó de ser adolescente, Él dejó de ser bebé, Él dejó de ser niño y llegó a su término, a ser crucificado. Y aquí dice en Juan 19:30, y usted lo puede leer en su Biblia. Hay otra cosa, en Apocalipsis 2:6 dice así, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Fíjese, eso está en Apocalipsis y es el mismo. Dice, hecho está, yo soy el alfa, el omega y el principio y el fin. Este texto va pegado juntamente con Juan 1:1 y Juan 1:14, para que ponga atención. Y luego dice, perdón, estoy buscando el texto. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y ya leímos, ¿verdad? En Apocalipsis, que Él es el alfa y el omega en Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquel que tuviera sed, yo le daré del agua de la vida. Y les voy a buscar otro texto donde Jesús, ay, perdón, aleluya, gloria a Dios.
Gloria a Jesús, bendito es su nombre, grande eres tú, Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Aleluya. En Juan 6:22 dice, Jesús declara que Él es el pan de vida. Y Él había nacido en Belén, en la ciudad que le habían puesto la ciudad del pan. ¿Sí? Y Él declara que Él era el pan de vida y el agua de vida. Y les voy a leer en la Biblia, en Deuteronomios 28. A ver si me entendieron, hermanos. Me hizo falta un texto que no lo hallé, pero les voy a leer esto en Deuteronomios 28. Dice así la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para que guardares y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te declararán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, dice la palabra. Y luego dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias. Y la criada de sus vacas y la crianza de sus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Bueno, lo que les quiero aclarar, que en el tiempo del Antiguo Testamento no era Jesús, era Jehová de los ejércitos. Pero cuando Él vino y fue encarnado en la Virgen María y nació en un pesebre, en lo que acabamos de leer, que está en Juan y que está en Mateo y que está en Lucas, era Él mismo, mis hermanos. Era Jehová de los ejércitos. Pero para salvar al pueblo de sus pecados, porque en el Antiguo Testamento la persona que pecaba, la humanidad que pecaba, se mataba un becerro para el perdón de sus pecados. Pero Jesús vino a revocar esa ley, vino a quitarla y dijo, ya no se va a matar más becerros. Dijo, hoy voy a derramar sangre en una cruz para ese perdón de pecados. ¿Sí? Y por eso es que en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, aquí dice la palabra, ¿verdad? Para no equivocarme. En el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito. Y vemos que vinieron a Jesús huestes celestiales para alabarle cuando Él estaba envuelto en pañales en el pesebre. No sé si me di a entender, pero ahí tiene su Biblia. Búsquelo en Deuteronomios, búsquelo en Génesis y ahí va a ver que era el mismo Dios de la creación, que era el mismo Dios
que hizo la tierra, que hizo el cielo y que hizo todas las cosas. Pero simplemente que ya después fue su nombre Jesús. Y después de que fue crucificado, es Jesucristo. Vea cómo van cambiando las cosas en la Biblia. Entonces, si usted ha oído, ¿verdad? Yo recuerdo la gente pasada que cuando veían a alguien que le salía sangre, siempre decían, Santo Cristo. Este hombre, mira cómo viene lleno de sangre que parece un Cristo. ¿Por qué decía viene lleno de sangre como un Cristo? Porque solo Jesús se vio con mucha sangre derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí, mi hermano. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Entonces, yo creo que nosotros en esta Navidad tenemos que reflexionar que ese niño Jesús que usted este 24 va a adorar. Usted no adore a algo que ya creció. Adoremos a aquel que vino a salvar a su pueblo. Hace más de 2000 años que Jesús vino a este mundo a experimentar lo que era ser un bebé, lo que era ser un niño, lo que era ser un adolescente, lo que era ser un adulto, para podernos entender nosotros, que nosotros sí podemos con lo que hemos pasado. Hay gente que en esta fecha está triste porque no tiene para un regalo, hay gente que está triste porque no está con su familia, y yo le digo a aquel que no tiene sus padres, que su padre se llama Jesucristo, que Él vino a dar su vida por usted, Él vino a dar su vida por mí, y si usted no tiene padres, Él es su papá. En esta Navidad yo le pido que se postre de rodillas y se humille y le diga, Señor, tú eres mi Padre, me he sentido sola, me he sentido solo, me he sentido abandonado, he sentido tantas cosas en mi vida, Señor, pero hoy no quiero celebrar una Navidad más, hoy quiero que esta Navidad sea diferente, hoy en esta Navidad quiero levantarme, hoy en esta Navidad quiero ser como esas huestes celestes que vinieron del cielo y te adoraron. Yo quiero adorarte, yo quiero postrarme ante ti, y si ellos te alaban allá en el cielo, yo te quiero alabar hoy aquí en la tierra. Yo no quiero que pase un año más en que yo siga viéndote como un niño. Yo quiero en este año reconocerte como mi único y suficiente Salvador. Esto es esta reflexión pequeña que yo les traigo, mis amados hermanos, y yo les pido que lean su Biblia. Es muy importante familiarizarnos con Dios, es muy importante leer la palabra de Dios, es muy importante reconocer a qué vino el niño Jesús, a qué vino a salvar a su pueblo, dice la Biblia, y eso lo va a encontrar en Mateo 2:18 y en Lucas 1, en Lucas lo va a encontrar en Lucas, en Mateo 1:18 y en Lucas 2:1 en adelante. Ahí usted va a encontrar el nacimiento de Jesús, y en Juan 1:1 y en Juan 1:14 ahí va a encontrar usted que es Dios por siempre, desde el principio hasta, Él es el alfa, Él es omega, Él es el principio y Él es el fin. Y en Apocalipsis 21:6 ahí va a encontrar donde dice que Él es el principio y Él es el fin, y el que tenga sed, Él le va a dar del agua de la vida. Ahí lo dice la palabra de Dios. Y en Deuteronomios 28, ahí usted va a encontrar que Él es Jehová. En el Antiguo Testamento su nombre era Jehová, pero en el Nuevo Testamento fue un cambio de nombre, pero es el mismo, mis amados hermanos. Y yo le pido a Dios
que Dios ministre esta hermosa palabra, así como la ha ministrado en mi vida, que así la ministre en cada uno de ustedes. Y les mando un saludo a la distancia, a mi familia, a ese pueblo de Dios que ama al Señor, ese pueblo de Dios que le adora, que le alaba, ese pueblo de Dios que aparta un momento para alabar a aquel que vino a limpiarnos de nuestros pecados. Y le mando un saludo a todas mis sobrinas, a Carlita Nieto, que ella se pone a ver estos videos, y le mando un saludo en el nombre de Jesús, y yo declaro que esa niña va a ser una sierva de Dios porque va a aprender de la palabra de Dios. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Dios me les bendiga, mis amados hermanos.